Aquí estamos, ya siempre vamos a estudiar los personajes que nos han quedado. Ustedes sabrán que hemos estado viendo los personajes que aparecen en el libro de Hebreos en el capítulo 11 como personajes que mostraron su fe. Entonces, ya estamos a punto de terminar el estudio de estos personajes y como ahora están mencionando por grupos, ya no es una persona mostrando su fe en algunas actividades, sino que habla de personas que han sufrido por la fe. Ahora vamos a entrar en esto. Y para eso les quiero recordar siempre esto que hemos visto el domingo pasado, que la escritura de Hebreos fue alrededor del año 68 después de Cristo. Él le escribe a judíos de habla griega residentes en Jerusalén. Eso es por el lenguaje que utiliza el autor de Hebreos. Es un griego bastante pulido. Y hermanos, algo que hay que ver es que tanto el autor como los destinatarios conocen la historia judía. Entonces nos preguntábamos, ¿cuál es el alcance histórico del autor de Hebreos? ¿Va a utilizar personas que aparecen únicamente en el Antiguo Testamento? ¿Va a mencionar a personas que están en ese periodo intertestamentario, es decir, los 400 años aproximados que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Va a hablar acerca de personas que estuvieron como los primeros cristianos, es decir, de la vida de Cristo hasta el año 68? Eso es posible, pero el enfoque que le estamos dando ante todo es las personas que mostraron su fe en el Antiguo Testamento. Y hay muchas coincidencias en esto que vamos a observar, que todos los ejemplos que nos está poniendo, hay ejemplos que casan muy bien con la vida de las personas del Antiguo Testamento. Y claro, hay personas en la época intertestamentaria, esos 400 años que no se escribió nada, el Señor no se reveló, sino que terminó el Antiguo Testamento y comenzó el Nuevo Testamento, ¿verdad? En esos 400 años también hay personas que siguieron mostrando su fe y los primeros cristianos van a mostrar su fe. Y como vamos a observar, también en el transcurso de la historia de la cristiandad, también hay personas que mostraron su fe con acciones que describe el libro de Hebreos. Pero estamos ejemplificando las cosas en los personajes del Antiguo Testamento. Y aquí, antes de entrar, quisiera yo que oráramos al Señor y encomendáramos este momento de estudio. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y muestras tu misericordia con nosotros al permitirnos reunirnos, Señor, a alabar tu nombre, a bendecirlo y, Señor, a estudiar tu palabra, esa revelación que tú nos has dejado, donde nos muestras tu voluntad y cómo es que tú quieres que cada una de nuestras personas, de nosotros, mostremos ese carácter cristiano que tanto te agrada a ti. Señor, tú sabes que te queremos agradar a ti únicamente y permítenos, Señor, seguir el ejemplo de otros hermanos que mostraron su fe mediante los actos que hicieron o que resistieron, Señor, y que nos permitas ser buenos imitadores de ellos para alabarte a ti y honrarte solo a ti, Señor. Que la gloria sea para ti únicamente en nuestras vidas y pedimos, Señor, también que este momento de estudio tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíes, Señor. Sabemos que es una obra que Él hace y pedimos esto para comprensión de las Sagradas Escrituras.
Esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, veamos aquí, antes de ver el pasaje, quiero ver 3 herejías, debido a que hasta el momento en el capítulo 11 de Hebreos, hay personas que ante los ojos humanos se muestran victoriosas. Es decir, la batalla de Goliat contra David, David sale victorioso y todos podemos ver que eso es una victoria. Nadie va a cuestionar eso. Que hayan conquistado reinos también va a ser algo victorioso ante los ojos de los humanos. Pero por ese tipo de personas que salen victoriosas, ahora hay algunos movimientos y teologías que creen que el cristiano solo va a ser victorioso y victorioso y no va a tener nada de sufrimiento. Y les voy a decir algo, salir de un sufrimiento victorioso es agradarle al Señor en el sufrimiento. A veces, y es natural que no querramos sufrir, pero si agradamos al Señor mientras sufrimos, mientras pasamos una prueba, le somos gratos a Él. Eso es un triunfo. Pero este tipo de movimientos no acepta eso. Cree que uno tiene que vivir hedonistamente, es decir, con placeres. Aquí siempre, y veamos entonces estos 3 movimientos que son la palabra de fe, la teología de la prosperidad y la teología de la liberación. Esto es una aplicación de cómo estamos viviendo y espero yo que podamos observar porque es lo que vive actualmente la iglesia evangélica influenciada por este tipo de movimientos. Vean, el movimiento de fe dice que como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, eso de imagen y semejanza significa tener las mismas cualidades de Dios, es decir, ser semidioses o mini dioses. Si Dios es capaz de crear, entonces para ellos tener la semejanza de Dios es de que nosotros también podamos crear cosas con nuestras palabras. Pero el pecado hizo perder esa naturaleza y el hombre pecador tomó la naturaleza de Satanás. Esa es la idea que ellos tienen. Entonces Jesús, para remediar eso, deja su naturaleza divina y toma la naturaleza de Satanás para bajar al infierno y renacer y así componer la naturaleza. Esa idea, hermanos, desde ya, bueno, no sé qué les causa a ustedes, hermanos, a mí me causa molestia solo leer eso, hermanos. ¿Cómo es de que, según ellos, Jesús deja su naturaleza divina y toma la de Satanás? ¿Qué clase de doctrina es esa? Y ya que renace y es glorificado, envía al Espíritu Santo para dar una naturaleza divina al hombre. Entonces, este movimiento de fe dice que si uno tiene fe, básicamente, como ya tiene compuesta esa naturaleza divina, es capaz de crear cosas con su palabra. O sea, si usted dice algo con fe, entonces va a poder crear. Y tienen algunas cosas como si usted está alquilando una casa y no quiere pagar la renta, entonces tiene que declarar no pagar la renta, porque si lo declara con fe, entonces ya no va a venir el recibo de la luz, del alquiler, de nada. Y eso es justamente porque quieren vivir placenteramente en este mundo. Cuando el Señor dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, implica, hermanos, que cuando usted va a firmar un contrato, por ejemplo, de arrendamiento de alquiler de una casa, tiene que cumplir con ese contrato. Dios le dio intelecto, sentimiento y voluntad a usted, pero sobre todo el intelecto en este punto, hermanos, porque usted tiene que saber a qué se está metiendo. No
va a ir a alquilar una casa y luego decir, por mi palabra de fe, ya no voy a pagar ni renta, ni luz, ni nada. Todo tiene que ser gratis porque yo tengo fe. Eso no es así. Y esa es la idea de este tipo de movimientos. Entonces, eso, hermanos, como les digo, es una herejía y no tiene sentido. La otra, la teología de la prosperidad. Esta habla de que Dios es el rey de la creación y como Él es el rey y nos dio el derecho de ser hijos, por lo tanto tenemos que vivir como príncipes. Y un príncipe, hermanos, no es pobre. Hay que ser millonario y si no se es millonario, entonces no se tiene fe. Entonces, la fe para ellos se muestra en la prosperidad material. Hay que pedir con fe para recibir riqueza. Y por lo tanto, la pobreza o es falta de fe que usted no pide riquezas con fe o es porque usted vive en pecado. Y aquí viene algo que es el corazón de esto, creo yo, para ese tipo de iglesias. Invertir los bienes que usted tiene en la iglesia es la muestra de fe. Si no hay una inversión en la iglesia, entonces no hay recompensa. Esa es la idea de ellos. Y de ahí por qué tenemos iglesias que son millonarias también. Estas dos, el movimiento de fe y la teología de la prosperidad, son casi que hermanas. Van uno junto con la otra. Es muy poco frecuente, aunque se da y son dos movimientos diferentes, la teología de la prosperidad y también el movimiento de la palabra de fe. Por último, tenemos una que es algo contraria, que es la teología de la liberación. No hay que confundirla con la teología liberal. La teología liberal del siglo 18 y 19 habla de que la Biblia no es la palabra de Dios. Ellos no creen esto, aunque sí comparten muchas ideas de este tipo. Pero la teología de la liberación habla de que el evangelio, el corazón del evangelio, es una sociedad justa y equitativa. Entonces, el evangelio, hermanos, para ellos tiene que hacer cambios políticos, cambios económicos a favor de los marginados. Ya el evangelio no es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que un cambio político y económico para llevar a una sociedad justa y equitativa, a tal punto de que es posible llegar a las armas para luchar contra las clases sociales altas, luchar contra los gobiernos que oprimen. Esa es la teología de la liberación. Y todo es porque hay que estar a favor de los pobres y erradicar tanto la pobreza como las clases altas. Y la idea es más o menos tener una clase media donde todos vivamos equitativamente. Esa es la idea de esta teología de la liberación. ¿Por qué hablo yo de estos tres movimientos? Porque vamos a observar en este pasaje que vamos a estudiar que ninguno de los tres tiene base bíblica y el pasaje que vamos a ver es contradictorio a estas ideas, a las ideas de que usted solo con su palabra va a crear cosas, va a hacer cosas solo porque es igual a Dios, según ellos. Eso no tiene sentido con lo que vamos a ver aquí. Con lo que la pobreza es mala, no tiene sentido aquí. Con que como hay opresión, tenemos que irnos a las armas y luchar por una sociedad justa. Eso tampoco va a tener sentido con los héroes de la fe que aquí nos presentan. Y lo que tienen en común estas tres es de que van a estar en contra de la pobreza, en contra del sufrimiento. Son ideas de este mundo, son ideas materialistas. Su manera de ver este mundo es materialista. No ven las cosas ni las recompensas de una fe espiritual, sino que todo lo ven aquí en este mundo. Y eso, hermanos, también el hecho de que
no vean las cosas de una forma espiritual como nosotros la vemos, tampoco es de caer en el concepto de cómo es espiritual la recompensa, no nos esforcemos por vivir aquí, tenemos que esforzarnos por vivir bien aquí, haciendo la voluntad del Señor. Pero el énfasis que estos lo ponen es de una vida material. Y entonces entremos y veamos ya lo que les dice, nos dice el autor, que van a ser 3 versículos o menos de 3 versículos, debido a que el 35, la primera parte, ya lo hemos visto, y nos dice que más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate al fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, más otros de esto, prisiones, cárceles, fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, hubieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por montes, por cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto que habla aquí, habla de personas que hacen eso por la fe. Entonces, estas personas que creen que no hay que sufrir en este mundo o hay que ser millonarios y hay que vivir una vida llena de placer, no tiene sentido eso con lo que nos dice el autor de Hebreos, que por la fe todos estos hicieron muertos a filo de espada, sufrieron prisiones, cubrieron pobreza, hermanos. Veamos, como les digo, hay una completa contradicción de lo que hay aquí. Y tenemos aquí en el primer versículo, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. En el versículo 11:35 de Hebreos. Primero ese más comienza con un contraste, porque lo que nos ha venido diciendo el autor es que todos los anteriores tuvieron victorias y victorias visibles ante los ojos de los humanos. Pero luego dice que estos que también fueron victoriosos en la fe, aunque tal vez a juicio de las personas no se vean victoriosos como los otros, pero sí ante Dios, dice, fueron atormentados. Y ese atormentados, hermanos, es torturar, atormentar físicamente, recibir una golpiza, una paliza hasta la muerte. Hay un instrumento que es como que lleva muchas eras en la tortura, en las formas de torturar, que es el potro. Y ya en los tiempos bíblicos se utilizaba, que era amarrar a una persona y amarrarla de las extremidades y estirarlas hasta que se dislocara y se cortara las extremidades y muriera de esa forma. Era una forma muy fuerte de morir. Y eso, se utilizaba esta palabra timpazo en el griego helenístico, no en el griego bíblico, sino en el griego de la época, para describir ese tipo de martirio. Entonces, hermanos, sufrir, morir de esa forma era algo cruel, era una tortura hasta la muerte muy difícil. Y el autor nos está diciendo que fueron atormentados así. Eso, hermanos, ese tipo de tortura ha sido usado durante varios siglos, tanto así que ustedes saben que el himno de Guatemala que se escribió originalmente dice: te arrancaron del potro sangriento y te alzaron un trono de amor. Eso decía nuestro himno. Fue escrito a finales del siglo antepasado. Entonces era un instrumento de tortura que se utilizó mucho tiempo y muchos cristianos sufrieron de este tipo de tortura. Luego dice, no aceptando el rescate. Y es no aceptar. Y la palabra aquí
dice que la idea es que ni siquiera esperaban que los rescataban. O sea, no es de que aquí está el rescate, no. Ellos ni siquiera esperaban que rescataran a esas personas de ese tipo de torturas. Luego nos dice, con fin de tener una mejor resurrección. Y aquí vamos a saltarnos ya a 1 Corintios 5, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Y aquí el tribunal de Cristo, hermanos, recordemos, es la bema. Era un tribunal para premiar a las personas. Es algo similar a lo que vemos en los Juegos Olímpicos, donde después de la competición, entonces los suben a un podio y les entregan una medalla. Eso es importante, no es para juzgar si se van a ir a condenación o no, sino es para otorgar premios. Eso es la bema, el tribunal de Cristo. Y es una premiación, por lo tanto, no hay duda de la salvación. En la fe no hay duda de la salvación, pero las acciones sí van a tener un premio. Y les digo que en Grecia, la bema, había 2 cajas individuales y había un jurado que observaba la competición y votaban por medio de fichas a ver si el atleta, el participante, era digno del premio o no. El participante no sabía. Hasta el final se revelaba el voto y si lo premiaban o no. Entonces, esto de obtener una mejor resurrección es llegar al tribunal de Cristo, hermanos, y recibir un premio del Señor. A veces soportar este tipo de cosas es dar un testimonio de nuestra fe y es mejor vivir una vida soportando este tipo de torturas, hermanos, que negar a Cristo. Eso es una de las cosas que nos está diciendo el autor aquí. Claro, eso tampoco implica que nosotros vayamos a buscar ser torturados, porque también hubo cristianos en los primeros siglos que querían ser torturados para dar un testimonio, buscaban al gobierno romano para ser torturados y que dar testimonio mediante su tortura. Yo no les estoy diciendo eso, pero si hay algún problema, hermanos, usted soporte ese problema en la fe y para nada vaya a negar a Cristo. Eso es así, obtenemos un premio en el tribunal de Cristo. Y el Señor nos da coronas. Alguna vez hubo un hermano que hizo, ¿para qué quiero tantas coronas si yo solo tengo una cabeza? Y les voy a decir qué es lo que pasa. Esa corona que usted recibe no es para que usted vaya a estar en el cielo con su corona y reciba diferentes coronas y las cambien, no. Esas coronas van a ser como ofrenda para el Señor. Va a ser una ofrenda que usted le va a poder dar al Señor. Y ese es un premio. Luego observamos en el siguiente versículo, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Los vituperios, hermanos, son burlas públicas. Los azotes es flagelación física y a veces es utilizada esta palabra de azote de forma figurada para enfermedad, aunque aquí la interpretación como se está dando es flagelación física. Luego, prisiones literalmente es cadenas y es estar encadenado. Luego, cárceles es la privación de la libertad. Y aquí yo quiero que se recuerden mucho de la historia de Pablo, que
Ya hace un año casi comenzamos a ver cuando vimos la carta a los filipenses. Pablo en Filipos estaba encarcelado y encadenado. Entonces, esas prisiones, esas cadenas se refieren a estar encadenado. Y en cárceles es como una privación de libertad. Cuando Pablo llega a Roma y escribe diferentes cartas como la de Filipenses, ahí él no está encadenado, está bajo arresto en una casa, pero puede escribir y puede moverse sin cadenas. Entonces, tanto estar encadenado como privado de la libertad es algo que podemos hacer en la fe. Y aquí quiero yo que veamos esto de vituperios que son burlas públicas y que podamos aplicarlos a nuestro contexto. Hermanos, cuando usted va a evangelizar a una persona que no es creyente y que es atea, evolucionista, probablemente va a sufrir de este tipo de burlas públicas. Va a decir, este todavía está creyendo en la religión, si la religión ya la superamos, ¿no? Ese tipo de burlas, y eso es un argumento poco, pero que puede haber burlas, hermanos, en su vida. Lo va a ver si usted hace la labor evangelística que el Señor tanto quiere, cumplir la gran comisión, id y hacer discípulos. Puede sufrir burlas en nuestra sociedad, una sociedad que es bastante cristiana y que sufrir azotes y privación de la libertad aquí en nuestra sociedad que es bastante cristiana, es poco frecuente, pero las burlas sí las hay. Y veamos ahora el ejemplo de este pasaje en la historia de Israel en el tiempo de Sedequías. Y hemos leído, hermanos, eh, Jeremías en la lectura bíblica, pero quiero yo que vayamos antes, en el tiempo de Sedequías, siempre a segundo de Crónicas 36, 15 al 17, donde les cuento la historia. En la época de Sedequías, Dios mandó a Jeremías, pero él no le hizo caso. También los sacerdotes del pueblo se endurecieron. Entonces, con ese endurecimiento de los líderes de Israel, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constante palabra de Dios por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, vean, ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Y por eso, hermanos, vean que es muy importante el evangelismo y que estas personas que estaban denunciando la idolatría en el pueblo de Israel, se burlaban de los profetas. Cuando uno anuncia el evangelio, es posible que vaya a recibir una burla de ese tipo y pues aún así hay que hacerlo, hermanos. Vean que el pueblo ya no tuvo remedio, igual que alguien que no quiere aceptar al Señor como su Salvador. Y entonces veamos ahora azotes, a más de esto, prisiones, cárceles, y en Jeremías 37 y 38, que ya lo hemos leído, y espero que recuerden la lectura bíblica bastante porque es lo que hemos visto, pero les voy a hacer un esquema, un breve resumen de qué es lo que pasa ahí. En el 37, del 6 al 10, Jeremías profetiza el retiro del ejército de Babilonia y luego la toma de la ciudad. El ejército se retira porque va contra Egipto, entonces se enojan con Jeremías y vean el versículo 15, lo azotan y lo aprisionan. Del 16 al 21, Jeremías pide no regresar a la prisión en la casa del escriba Jonatán y Sedequías lo concede. En el 38 del 1 al 6, oyen las palabras de Jeremías otra vez
y se enojan y lo encierran en una cisterna con cieno. Del 38, del 7 al 13, Sedequías oye la condición de Jeremías y lo saca de la cisterna. Al 23, Sedequías consulta a Jehová y habla de la destrucción de Jerusalén. Hasta el final del capítulo, Sedequías da instrucciones a Jeremías para que no regrese a la cisterna y se quede en el patio. Y que se quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta que el día fue tomada de Jerusalén, y ahí estuvo cuando Jerusalén fue tomada. Así termina el capítulo 38. Él aquí vemos en el 37:15 que soportó azotes y soportó tanto prisiones como cárceles. ¿Por qué hace eso? Porque él era un profeta y no iba a cambiar su profecía, porque él estaba honrando al Señor antes que al gobierno de Israel, a los líderes de Israel. Entonces, él estaba actuando en la fe. Ahora, Micaías. Micaías era en Micaías, si vamos a ver la historia de Micaías en Primero de Reyes 22, 26 al 28, y el contexto es de que los reinos de Judea e Israel se unieron para ir contra Siria. Josafat, que era un rey bastante adecuado a las cosas del Señor, pide que se consulte un profeta de Jehová y traen a Micaías. Pero el rey de Israel a él no le caía bien. Entonces, Micaías profetiza la derrota. Entonces el rey de Israel, vean aquí en Primero de Reyes 26 y 28, le dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón el gobernador y a Joás hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo: oíd pueblos todos. Aún en el sufrimiento de la cárcel, en tener pan de angustia, es decir, le iban a dar un mal trato a Micaías, pero aún así, él no dice: mejor cambio la profecía y complazco al rey y me voy porque aquí está muy difícil la situación. No, hermanos, por la fe, él se mantuvo en esa prisión y en esa cárcel que eran injustas. Vean el último que tenemos aquí, Anani. La historia de Anani la vamos a encontrar en Segundo de Crónicas 16. Y aquí el rey de Asa se alía con el rey de Siria para luchar contra el rey de Israel, el rey del norte. Antes, como vimos, eran los dos reyes, el de Israel, el de Judea contra Siria. Aquí estamos viendo el de Judea con el de Siria para luchar contra el de Israel. Y Anai reclama que Asa debía haberse aliado, no debía haberse aliado con el rey de Siria, porque confió en el ejército de Siria y no en Jehová para llevar a cabo sus guerras. Entonces se enojó Asa, aquí el versículo 10, contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió en aquel tiempo a algunos de su pueblo. Entonces, aquí, hermanos, tenemos a estos tres que son ejemplo de los azotes, de las prisiones y de las cárceles. Hay que ver estos tres, que los tres fueron tratados injustamente por las autoridades, pero ninguno de ellos se puso en rebeldía, en desobediencia civil, ni menos hizo un llamado para liberar al reino de Judá o al reino de Judá políticamente, de decir: como estos gobernantes nos maltratan, entonces hay que crear una revolución y hay que formar una
sociedad equitativa y eliminar las clases altas, como lo piensa la teología de la liberación. Aún siendo injustamente tratados por las autoridades, no hubo ni rebeldía ni desobediencia civil. Tampoco dijeron ellos, como yo soy profeta y tengo fe en el Señor, de tal manera que soy un instrumento para llevar la palabra al rey, entonces puedo declarar libertad y salir de esta prisión tranquilamente. Ninguno de los tres, aunque bien le hubieran podido decir al Señor, Señor, este rey es injusto, mándales fuego, manda yo calamidades, pestes sobre ellos. No, ninguno de los tres hizo eso, aunque, como les digo, eran profetas, eran utilizados para llevar la voluntad del Señor a los reyes. Ninguno de ellos hizo este tipo de cosas. Y eso que ellos tenían fe, pero en vez de declarar libertad y salirse por la fe que ellos tenían, soportaron ese trato injusto. El trato era injusto y lo que hicieron ellos es soportarlo por la fe. Entonces, es importante, hermanos, veamos los siguientes. Fueron apedreados, versículo 37 del capítulo 11 de Hebreos, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos en pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. El apedreado, aquí vemos a Zacarías en segundo de Crónicas 24, 21 y 22. Que en el contexto, Judá había abandonado la casa de Jehová y sirvieron a los dioses de Acera, y Jehová envió a profetas y no les hicieron caso. Otra vez el pueblo burlándose de ellos. Uno de esos profetas era Zacarías, que denuncia los actos idolátricos. Y por esa denuncia de los actos idolátricos, las autoridades conspiraron contra él. Aquí está versículo 21. Y por el mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada había, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes lo mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Vean otra vez la fe de Zacarías, al igual que los otros tres, no actuó en liberación maldiciendo al rey o algo por el estilo. Ni siquiera él busca venganza propia, sino que lo que le dice en el versículo 22 dice, Jehová lo ve y lo demande. ¿Qué es lo que está haciendo? Poniendo la justicia en las manos del Señor. Él no se va a poner a vengarse del gobierno del rey ni de las autoridades. Y hermanos, nosotros así también tenemos que actuar. No tenemos que ponernos ni a hacer una revolución contra el gobierno, ni a vengarnos de nuestros vecinos, ni nuestros compañeros del trabajo cuando recibimos alguna injusticia. Hay cosas que pasan tal vez en su trabajo que sean injustas, pero usted no tiene que pensar, esa persona me las va a pagar, me voy a tramar algún plan para vengarme. No, sea igual que Zacarías, Jehová lo vea y lo demande. Y esto, hermanos, también no quiere decir que hay algunas situaciones donde debemos de actuar. Cuando en la prédica anterior hemos visto que hay ocasiones donde podemos actuar. Por ejemplo, si aquí que tenemos una cultura donde hay un hombre que le pega a su esposa, la esposa no debe decir que Jehová lo vea y lo demande, sino que la esposa y en la fe tiene que ir con las autoridades
y poner una denuncia de maltrato. Eso no va en contra de la fe. Tiene que cuidar su vida, su integridad. Eso, hermanos, como les digo, no va en contra de la fe, pero eso no es venganza. Para eso están esas instituciones que Dios ha dejado. Pero a veces también cayendo a otros extremos. Hay esposas que no han sufrido maltrato y ponen una denuncia, y como ahora está de moda ese tipo de denuncias, las autoridades vienen y agarran al hombre, y mientras que buscan si era o no verdad lo que la mujer está diciendo, lo meten a la cárcel. Y eso sí es una injusticia que se vive actualmente en la sociedad, que mientras que se busca ver si la mujer fue maltratada o no, el hombre a la cárcel, y probablemente no fue maltratado. Pero el hombre estando en la cárcel no tiene que decir, esta mujer me las va a pagar, voy a ver aquí en la cárcel, tal vez encuentro a alguien que la extorsione fuera de la cárcel. Eso no es actuar con fe, eso sería vengarse. Lo que puede hacer él es apelar o movilizar a que se haga el estudio, lo que tienen que hacer las autoridades. Entonces, hermanos, es muy importante, ante todo, hacer todas esas acciones, pero siempre dependiendo del Señor. Por eso es que Jehová lo vea y lo demande. Entonces, aquí el otro que hay que ver es las personas aserradas. Y por eso es importante que veamos que el autor de Hebreos conocía la cultura del pueblo de judío, porque la práctica del aserramiento no era una práctica del pueblo de Israel. Ellos mataban lapidando, es decir, tirando piedras hasta la muerte a las personas, pero aserrados no. Entonces aquí entra algo del conocimiento de la tradición judía. Y como como quien escribe es judío para personas judías, entonces es posible que haya agarrado parte de la tradición para ejemplificar las cosas que son por la fe. Y aquí quiero decirles yo que la tradición, hermanos, que haya una cita de algo que esté en la tradición o en la historia judía, no implica que esa historia vaya a ser canónica, es decir, que nosotros vayamos a basar nuestra fe, nuestros actos en lo que nos dice la tradición. O la tradición o la historia, por ejemplo. Nosotros todos sabemos que Cristóbal Colón salió del puerto de Palos en el año 1492. Eso es historia y eso es verdad, pero eso no implica que sea canónico, es decir, mi vida no se va a basar en que él haya salido en 1492. Pero lo que sí está escrito en las escrituras, en eso debo de basar yo mi vida. Entonces, aquí tenemos un dato que es posible que sea verdadero, es parte de la tradición, que Isaías fue aserrado. Otro que es posible, y por eso les digo posibilidad, porque hay dos tradiciones diferentes, es que Jeremías salió de Jerusalén y se fue huyendo a Egipto y ahí fue aserrado. Otra tradición dice que Jeremías fue lapidado. Entonces hay dos tradiciones con Jeremías. La aceptada por todos es Isaías aquí. Y él fue aserrado, según esta historia, por Manasés. Y aquí debe de contarles que las personas que iban a ejecutar, según la tradición, a Isaías, querían al profeta y no lo querían aserrar. Y el profeta lo que les dice, según la tradición, es: si Dios ha puesto así en mi destino morir así, háganlo. Y entonces ellos ejecutaron la orden de Manasés. Como les digo, esto es tradición. Como sea, lo importante aquí es ver otra vez
que ya estamos ante la muerte y todas estas personas fueron aserradas ante la muerte, fueron muertas por su fe. Como les digo, y hay que recalcar, Isaías o Jeremías bien podían haber, si ellos fueron los aserrados, que Dios los liberara, pero aún así fueron aserrados. Y aquí hay una cosa que es puestos a prueba. Aquí hay una posible ditografía, según estos comentaristas, Bruce Hewitt y Guthrie. Esta ditografía, hermanos, en algunos textos aparece la palabra aserrados. En otros textos antiguos es puestos a prueba. Y en otros más tardíos, como lo tenemos aquí, es aserrados y puestos a prueba. Entonces, según estos comentaristas, es una ditografía. ¿Qué es eso? Que es posiblemente sea un error y que la palabra sea solamente aserrados. Porque en griego, aquí hay dos palabras que se parecen mucho, que es epeirestasen, que es puesto a prueba, y epristesan, que es aserrados. Oigan, eperistesan y eperistesan son palabras muy similares, entonces, según ellos, puede ser que sea la palabra correcta aserrados. En esto hay que decir que los argumentos que dan ellos es porque todos los que estaban mencionados en el capítulo 11, no solo los que estamos viendo de último aquí, sino todos fueron puestos a prueba y muchos superaron la prueba, bueno, de hecho todos superaron la prueba exitosamente ante los ojos de los seres humanos y otros superaron la prueba exitosamente ante los ojos de Dios. Pero la palabra aquí, esto de puesto a prueba, donde resalta más en la versión 70, es decir, en esa traducción del hebreo al griego, es en la historia de Abraham, en el sacrificio de Isaac. Ahí es donde más resalta esta palabra puesto a prueba. Y hermanos, ustedes ya conocen porque ya hemos estudiado cómo es de que Abraham superó esa prueba. Entonces, como les digo, todos fueron puestos a prueba, pero ahí tenemos un ejemplo en Abraham muy grande que no vamos a entrar a ver porque ya lo hemos estudiado. Ahora, muertos a filo de espada. Y aquí tenemos a Urías en Jeremías 26, del 20 al 23, que profetizó Urías como Jeremías y Joacim procuró matarle, pero Urías, como sabe que el rey lo iba a matar, entonces huye a Egipto y Joacim lo manda a traer para ejecutarlo él y ponerlo en una fosa común. Y otros tenemos a varios profetas en el primer libro de Reyes 19 y 10, donde Acab y Jezabel mandan a matar a los profetas de Jehová a espada, de tal modo que Elías se sentía solo, aquí en el 19:10. ¿Cuál es el común de estos, aparte de la muerte por el filo de espada? Y que ellos murieron con la fe, muertos a filo de espada, es de que tanto Urías como los diferentes profetas huyeron y se escondieron. Hermanos, no dijeron, bueno, aquí estoy yo, vengan, mátenme, sino que ellos hicieron todo lo posible para salvaguardar su vida y el Señor al traerlos y dejar que los reyes llegaran a ellos, aún así no titubearon en su fe y fueron muertos a filo de espada por la fe. Entonces, tenemos acá que dice, anduvieron de acá para allá cubiertos en pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Quienes andaban con pieles de ovejas, de animales, eran apartados de la sociedad, no eran personas que vivían en la sociedad de Israel.
ser pobres acá es tener necesidad, carecer, ser un indigente. Eso es lo que habla aquí, ser pobres, ser un indigente. Angustiado es estar estrujado, apretado, afligido, padecer de dificultades, ser comprimido con violencia hasta perder la forma y la condición. Eso es ser afligido, perder la forma y la condición por la forma violenta en que se está tratando. Maltratado es atormentado, abusar. Y aquí esa palabra se usa en la versión de los 70 en Génesis 15:13, cuando habla de que a Dios le habla a Abraham, que dice que sus descendientes van a ser forasteros en tierra lejana, y dice, y serán esclavizados y oprimidos. Vean, eso, oprimidos durante 400 años. Ahí se usa esa palabra o se traduce esa palabra en la versión 70. Pero aquí vamos a entrar a ver brevemente, porque el tiempo se nos ha ido, que algunos anduvieron de allá para acá con pieles de ovejas, pobres, angustiados, maltratados, y vemos el ejemplo de Elías, que nos habla de sus vestiduras de pieles en Segundo de Reyes 1:8, que nos habla de la pobreza en que vivía Elías en Primero de Reyes 17 del 10 al 16, donde él va y le pide a una viuda que no tenía nada que comer. ¿Por qué él le pide Elías a alguien que no tiene nada de comer y a alguien que es marginada socialmente? Es porque él estaba en una condición igual o peor que ella. Aún así, milagro, por medio de un milagro, le da de comer a ella, a su hijo y comida para él. Y angustia. Tenemos allí otra vez el 19:10 de Primero de Reyes, donde él estaba desesperado de tanta persecución. De hecho, este pasaje lo estudian para ver el desgaste de los ministros del Señor, porque él ya se sentía que él estaba solo en el mundo. Y no era así. El Señor tenía más siervos, pero él se sentía en una soledad, estaba angustiado, ya no podía más. Y el otro ejemplo muy famoso es el de Job. El de Job, hermanos, que también es alguien que sufrió pobreza, angustia y maltrato de sus amigos, que en vez de consolarlo lo llegaban a regañar. Entonces, aquí ellos dos es algo que soportaron por la fe. Y vean que por la fe tuvieron pobreza. Es contrario al movimiento de la palabra de fe y a la teología de la prosperidad. Por la fe ellos fueron pobres. Y hay algo que ver, si hubiera tal cosa como la palabra de fe o el movimiento de la prosperidad, que fe es ser rico, la Biblia no mencionaría a estas personas como ejemplos de fe. Y a Job, que fue el primer libro que se escribió de la Biblia, hermanos, el primer libro de la Biblia habla en contra de esas ideas que ahora tiene la iglesia modernamente. Job fue pobre y pasó esa prueba, no porque él se portara mal. Fue la voluntad de Dios que lo permitió, hermanos. Pero ahí sí, los amigos lo acusaban de que tú has hecho algo malo, tú estás en algún pecado, probablemente no tienes fe, ¿verdad? Igual que estas personas de los movimientos de la prosperidad. Y por la fe, Job aguantó esa pobreza. Entonces, aquí, hermanos, también vemos que Pablo nos dice que en Filipenses 4:11 al 13, cuando los hermanos de Filipos le mandan una ofrenda, les dice, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi situación.
sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para ser así saciado como para tener hambre, así tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermanos, aquí Pablo les está diciendo a los de Filipos que independientemente de cuál sea la situación económica de Pablo, que vean que Pablo, no podemos acusar de Pablo a alguien que no tuvo fe, pero a veces padeció hambre, a veces tuvo abundancia. Cualquiera que fuera la necesidad que Pablo tenía, todo lo podía soportar en la fe que en Cristo que lo fortalecía. Es importante ver esto, hermanos. Y sigamos en el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por montes, por cuevas y por cavernas de la tierra. Aquí, de los cuales el mundo no era digno, vamos a observar que en actuar en la fe, actuar, y eso es importante, actuemos en la fe. Ser la sal y la luz de este mundo no nos va a hacer populares con las personas que nos rodean, que no son creyentes. Eso no, estas personas no quieren tener una referencia, y por eso es de que las personas tratan de apartar a los cristianos cuando los cristianos actúan en la fe. Ahora, si un cristiano va a vivir como el mundo va a ser feliz con ese cristiano, pero eso no es nuestro llamado. Y aunque el mundo no lo quiera, las personas de fe que muestran sus acciones, el mundo no los va a querer, pero el mundo no es digno de ellas. Eso es lo que está diciendo. El mundo no era digno de esas personas que sufrieron. Claro está, hermanos, que no seamos como el fariseo, que como el mundo no es digno de nosotros, vayamos a decir: Dios, te damos gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hermanos, ese fariseo no es de fe. Todos los que sufrieron, que hemos visto que están sufriendo, sufrieron en un mundo injusto, pero lo hicieron por amor al Señor, y el amor al Señor hizo que actuaran sirviendo a esa sociedad que no los querían. No es que ellos se creían superiores, sirvieron a esa sociedad. Y nosotros debemos de demostrar nuestra fe en el servicio, aun cuando la sociedad nos rechace, hermanos. Entonces, aquí vemos, luego tenemos que están errando, errando por desiertos, por los montes, por cuevas y cavernas. Esto, el hecho de no ser complacientes con el mundo, los llevó a tener que ir de un lugar a otro. No tenían lugar en donde asentarse porque eran despreciados, estando en desiertos, en montes, en cavernas. Y aquí podemos observar otra vez los profetas que quisieron que fueron muertos por Jezabel, y los que iban a ser muertos por Jezabel y Acab. También David con Saúl. Saúl no lo quería, y David estuvo huyendo en bastantes ocasiones de Saúl. Y tantos profetas que se apegan a esta descripción, hermanos, que habría que mencionar, y sería una lista inalcanzable e interminable de todos los profetas que anduvieron de un lugar para otro porque no los querían. Y veamos que aquí ya terminamos el sufrimiento en el libro de Hebreos, y hay que ver a Pablo, hermanos. ¿Ustedes creen que aquí el sufrimiento en la historia se acabó después de la muerte de Cristo? Ya no hay sufrimiento. Y por eso estos movimientos de fe y de prosperidad, de liberación, hablan de que un cristiano no tiene que sufrir. Pues bíblicamente hemos visto que no es así. E históricamente la iglesia cristiana ha sufrido también
por mucho tiempo. Vean a Pablo, que ya es una persona del Nuevo Testamento, el sufrimiento que él menciona, que está en segunda de Corintios 11 del 16 al 32. Muchos que defienden la autoría de Pablo en Hebreos, de que Hebreos fue escrito por Pablo, asocian este pasaje de segunda de Corintios 11 con lo que Pablo escribe aquí, porque resulta que coincide muy bien con la vida de Pablo. Entonces, quienes creen esto hablan de que Pablo está escribiendo autobiográficamente esta parte de Hebreos, pero lo importante es ver el sufrimiento de Pablo, y Pablo era una persona de fe. Luego, en Roma, ya entrando a la iglesia cristiana del año 64 al 363, desde el emperador Nerón hasta Juliano el apóstata, hubo persecuciones a la iglesia cristiana. Y no podemos decir que esos hermanos no tenían fe en el Señor, pero mostraron también su fe, aún en el sufrimiento y en la persecución. En la reforma protestante, tantas guerras que hubieron, tanto entre protestantes y católicos como entre diferentes movimientos, entre la iglesia protestante y entre los aldeanos, y que se oponían al gobierno, y algunas ideas, justamente como la teología de la liberación, que querían crear una sociedad igualitaria, equitativa y para los aldeanos, y que ya no hubiera gobierno. Y por cierto, Lutero salió a decir al gobierno que pusiera el orden social, que para eso está el gobierno. Allí, hermanos, vemos un gran sufrimiento entre estos movimientos protestantes, tanto en el siglo XVI, que comienza la reforma, hasta mediados del siglo XVII. No fue algo fácil la reforma protestante, siempre hubieron guerras y movimientos por la fe. Y para terminar, en el año 2021, hay misiones que calculan que 6,000 cristianos fueron muertos por su fe. La mayoría de estos 6,000 cristianos, que ya estamos viendo que hay sufrimiento todavía en nuestra época, eran personas misioneras que fueron a países musulmanes. Y no podemos decir, los misioneros no están actuando en la fe, están llevando el evangelio, hermanos, y aún lo que reciben no es riqueza, es espada y muerte, llevar la fe a países musulmanes. Entonces, hermanos, tenemos una larga historia dentro de la Biblia y fuera de la Biblia, donde nos enseña que en el sufrimiento podemos agradar al Señor. Todas estas personas murieron testificando por sus acciones en la fe. ¿Cuál es el problema que veo yo en la iglesia, en la sociedad, tanto guatemalteca como occidental a veces? Como no hay sufrimiento, como no hay persecución, muchas veces nos acomodamos. Ya nos acomodamos y nos sentimos cómodos, y en vez de actuar y expresar nuestra fe, teniendo la libertad, hermanos, teniendo esa libertad, no actuamos, demostramos nuestra fe. No desperdiciamos todas las oportunidades que tenemos. Y vemos que ya hemos visto que muchas personas en persecuciones no los querían, eran muy privados de su libertad y actuaron en la fe hasta la muerte. Aquí en Guatemala nadie está persiguiendo a ninguno por ser cristiano. Quizás se puedan burlar de usted cuando lleva el evangelio o algo así, pero no lo van a matar. Es muy difícil que maten a alguien aquí en Guatemala por ser cristiano. Pero la iglesia aquí se ha acomodado. Y hermanos, aprovechemos esa oportunidad que tenemos en nuestro país, que nos da libertades. Entonces, para concluir, hermanos, yo espero que tengamos muy claro que estas ideas
de la palabra de fe, la teología de la prosperidad, de la liberación, son heréticas, no se apegan a la fe cristiana, no se apegan a lo que la Biblia dice que es la fe, ni se apegan a la Biblia teológicamente, ni a la historia de la iglesia. No tienen base de nada para hablar estas ideas. Hermanos, la fe no garantiza una vida cómoda ni tranquila en el mundo, pero la recompensa ante todo lo que nosotros estamos actuando no es para vivir cómodamente aquí. Es una recompensa en la fe que no se percibe con los sentidos. Por eso tenemos que actuar. Y claro, si usted va a su trabajo, trabaje y hágalo como lo hace para el Señor. Y si el Señor bendice su trabajo, gloria a Dios. Y si usted va a pasar necesidades porque su trabajo no le alcanza, también gloria a Dios, sea lo que sea, hermanos. En todo esto hemos visto también ya repetidas veces que mientras Dios nos tenga aquí en la tierra, hay que hacer su voluntad, independientemente de las condiciones que tengamos, si sean buenas, malas, útiles para nosotros o algo adversarios, independientemente de las consecuencias que traiga, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que debe de girar nuestra vida. Debemos de ser agradables a Dios. Nuestra vida tiene el propósito de glorificar a Dios. Entonces, independiente de las condiciones y las consecuencias, si el propósito de su vida es el correcto, entonces hágalo, hermano. Si no, va a estar aquí viviendo, pero una vida que no tiene el sentido adecuado. Así que, hermanos, espero yo que haya sido de bendición y de un gran reto también, hermanos, actuar en la fe, aún en el sufrimiento, en la angustia, en la pobreza. Debemos de hacer las cosas para agradar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y bendecimos porque tú nos has dejado este gran consuelo, estas palabras para animarnos, Señor, a actuar según tu voluntad. Y sabemos, Señor, que tú nos has dado bendiciones, no solo espirituales, también materiales. Nos has colmado de tantas bendiciones aquí en esta tierra que debemos utilizar eso para actuar en la fe. Y Señor, si es tu voluntad también quitarnos esas bendiciones materiales, que nosotros aún en esas situaciones podamos demostrar nuestra fe, podamos agradarte a ti en medio de la adversidad, de la prueba, de la pobreza, Señor. Sea lo que sea nuestra condición, que nuestra vida esté orientada a glorificarte a ti, que nuestro ser se rinda, se postre ante tu soberanía y que solo confiados en ti, mostrando una genuina fe, una dependencia total de nosotros en ti, Señor, podamos actuar y ser testimonio para aquellas personas que no te conocen, que aún que las personas no nos quieran, Señor, podamos actuar conforme a tu propósito. Te alabamos, Señor, y pedimos que nos des fortaleza para llevar estos hechos a cabo. Todo en tu voluntad, Señor, y bajo los méritos del Señor Jesús. Amén.